Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar un estudio acerca del libro de Marcos. Le damos gracias porque usted nos ha acompañado. eh, Comenzamos estudiando el libro de Mateo y lo terminamos y ahora entramos en el libro de Marcos. Marcos, mis queridos, es parte de los evangelios. Cuando hablamos de los evangelios, hablamos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y ahora pues entramos aquí. ¿Por qué es de los evangelios? Si notamos, el libro de Mateo fue escrito especialmente para el pueblo de Israel. El de Marcos, no menos cierto, eh, que se considera el más antiguo de los cuatro. Muchos eruditos lo fechan entre el 64 o el 65 después de Cristo. Es el más conciso y dinámico de los evangelios y fue escrito para los romanos. Así como decimos que Mateo fue escrito para el pueblo de Israel, este fue escrito para los romanos. Ahora bien, ¿en qué fecha? La fecha 65-70 después de Cristo. El autor es Marcos, aunque muchos piensan que pudo haber sido Pedro, porque Pedro y Marcos tuvieron una relación muy estrecha, donde en un momento dado le llama hasta hijo. Los temas que trata el sufriente Hijo del Hombre, que de hecho es el Hijo de Dios, y la clave de este libro es la autoridad, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, sufrimiento, fe, disciplina y evangelio. Entonces, es bueno entender que Marco acompañó al apóstol Pedro en sus viajes y debido a la estrecha relación entre ellos, el libro refleja la influencia de este apóstol impulsivo y enérgico. Marco presenta a Cristo con todo su poder y autoridad divino y hace énfasis en sus obras. El contenido puede bosquejarse en, primero, la venida del Mesías; segundo, su obra; tercero, su muerte; cuarto, su resurrección, mandato y ascensión. Es bueno precisar que aunque Marcos no fue apóstol en el sentido estricto, su papel como evangelista y testigo cercano de los apóstoles lo convierte en una figura clave en la expansión del cristianismo. Si recordamos, hubo un altercado, vamos a llamarlo así, donde el apóstol Pablo y decía que realmente quería, no tuvo problema con el apóstol Pablo Marcos, pero también en la misma palabra, después dice que le manden a Juan Marcos, le manden a Marcos. Es interesante que nosotros nos demos cuenta de todo esto. Realmente, Marcos, como decía, no fue apóstol en el sentido estricto, y su papel como evangelista y testigo cercano de los apóstoles le convierte en una figura clave en la expansión del cristianismo. Ya entendiendo esto, estudiando un poco acerca de Marcos, vamos a ver aquí donde vamos a ver ahora el capítulo 1, donde habla de la predicación de Juan el Bautista. Antes de empezar, no sé si le mencioné que Marcos, realmente, este evangelio se dice que fue, si no el primero, uno de los primeros. Es importante que yo le mencione esto. Y bueno, vamos a pasar ya a lo que es la predicación acerca de lo que es el capítulo 1. Vamos a leer. Dice aquí el 1. Principio del Evangelio de Jesús, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta.
He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezá sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, la verdad, os es bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí pudimos leer del 1 al 8. Pasamos a explicar. Mire, en el verso 1, donde comienza diciendo que el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, esta es la historia de cómo empezaron a anunciarse las buenas noticias acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios y el Mesías, Mateo 4:3. Si vemos en Mateo comenzando, vemos la genealogía de Jesús y vemos el nacimiento del Señor. Bueno, aquí ahora vamos a ver la predicación ya de Jesús en lo que es Israel. Entonces, la palabra evangelio, apunte, significa buenas nuevas. Es el mensaje de salvación por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Versos 14 y 15, Romanos 1, 16, 17, Primera de Corintios 15, el 1 al 4. Entonces, si buscamos a Romanos, usted me acompaña, Romanos 1, 16, 17. Vamos a ver, acompáñeme. Romanos 1, 16, 17. Mire cómo nos dice. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La importancia del evangelio de Cristo. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Realmente el evangelio vino, a los suyos vino, dice Juan 1:11, y los suyos no lo recibieron. El evangelio vino para los judíos primeramente, aunque muchos no lo recibieron, otros sí. Primeramente los judíos y después al griego. Griego, llamados gentiles, y usted y yo, que tampoco somos judíos de nacimiento. Pero el evangelio es poder de Dios para el que cree y creer por fe. Entonces la palabra evangelio significa buenas nuevas y es el mensaje de salvación por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Versos 14 y 15, Romanos 1, 16, 17, Primera de Corintios 15, el 1 al 4. Aquí en Marcos 1, 14 y 15 leemos que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha acercado, se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y cree en el evangelio. Ahora, ¿cuál evangelio debemos de creer? En el de Cristo, en el que él, vamos a ver cómo va a predicar, que es revelado por fe y para fe. La importancia de la fe. La gracia de Cristo, ahora la conseguimos a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice el 2 del 1 de Marcos: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Realmente todo comenzó
como Dios lo había anunciado por medio del profeta Isaías. Ya Isaías lo había realmente anunciado. Yo envío mi mensajero delante de ti y él va a preparar todo para tu llegada. Alguien grita en el desierto, prepárenle el camino a nuestro Dios, ábranle paso, que no encuentre estorbo. Isaías 43, Malaquías 3:1, Mateo 11:10, Lucas 7:27. Dice el verso 4 del 1 de Marcos: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. ¿Qué hacía Juan en el desierto? Dice que bautizaba, primer punto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado. A la persona arrepentirse, Juan lo bautizaba. Entonces, realmente podemos ver a Hechos 13:24, Lucas 1:77. Marcos interpreta la promesa profética en los versos 2 y 3, como cuando habla de que, como dice el profeta Isaías, como cumplida en el ministerio de Juan el Bautista. El mensajero que prepara el camino para el Señor. El arrepentimiento es un prerequisito del bautismo. Y es importante también entender esto, que el arrepentimiento es un prerequisito del bautismo. Para bautizar hay que arrepentirse, darse cuenta, ¿verdad? Reconocer al Señor, reconocer nuestro pecado y entonces bautizarnos, que es el punto donde hay personas que quieren poner el bautismo del Señor como algo simbólico. No, porque inmediatamente nos vamos a dar cuenta, aunque ya usted sabe que Jesús fue bautizado, pero en Hechos 2:38 dice claramente que debemos de arrepentirnos y bautizarnos para el perdón de pecado en este momento. Con Juan solamente usted realmente es el mismo bautismo. Lo que pasa que Jesús ahora pide que nosotros seamos bautizados para el perdón del pecado. Es parte del requisito. Entonces, en el Antiguo Testamento, predijo que el ministerio de Juan había de preparar el camino para la venida del Mesías. Mateo 3:3, Mateo 1:2-3, Isaías 43, Malaquías 3:1. Los judíos consideraban a Juan como un profeta y lo tenían en alta estima. Mateo 14:5. Su predicción profética señaló el principio del ministerio público de Jesús en cada uno de los evangelios. En aquella época, el bautismo por inmersión era una ceremonia común que representaba limpieza entre los judíos y se requería de los convertidos al judaísmo. El bautismo de Juan señalaba a Cristo como el más grande y poderoso, que bautizaría con el Espíritu Santo, como Juan había bautizado con agua. Verso 11, Juan 1:6, 9, 22, 34. Juan, mi querido, mi querida, bautizaba con agua. Vemos en el verso 11 de aquí, realmente donde Juan bautiza a Jesús, ¿verdad? Y dice el verso 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice el verso 5 aquí de Marcos, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando su pecado. ¿Por quién eran bautizados la persona? Por Juan el Bautista. Entonces dije, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando su pecado. Salían, sugiere un éxodo continuo y prolongado de la gente de Judea. Muchas personas que creyeron en la predicación de Juan el Bautista venían a Juan y eran bautizados. Juan requería el arrepentimiento de los que querían ser bautizados. Él le pedía a la gente que se arrepintieran, y esto demandaba que confesaran sus pecados
y expresaran el deseo de haber restitución cuando fuera necesario. Lucas 19:8. Esta era una idea fuera de lo común, porque los líderes enseñaban que la gente debía obedecer el sacrificio en el templo por sus pecados y seguir las tradiciones judías que sus líderes le habían enseñado. Mientras Juan pedía solamente el arrepentimiento, los líderes religiosos pedían que sacrificio, que si había que sacrificar un animal, que si había que hacer esto. No, ya Juan solamente pedía que se arrepientan de corazón. Entonces, dice el verso 6, es bueno que usted esté escuchando bien. Dice el verso 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. O sea, el vestuario y estilo de la vida de Juan lo vincula a Elías, Segunda de Reyes 1:8, Zacarías 13:4. Dice el 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan predicaba que venía tras él alguien que era más poderoso que él, a quien no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Hechos 13:25. Dice el verso 8, yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y aquí paso a explicar. Por esos días, Juan el Bautista apareció en el desierto. Se vestía con ropa hecha de pelo de camello y usaba un taparrabos de cuero. Comía saltamontes y miel silvestre. Juan le decía a la gente, bautícense y demuestren que ya no quieren hacer lo malo. Solo así Dios los perdonará. También decía, después de mí viene alguien más poderoso que yo. Ni siquiera merezco ser su esclavo. Yo lo he bautizado a ustedes con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Todos los que vivían en la región de Judea y en Jerusalén iban al desierto para oír a Juan. Muchos confesaban sus pecados y Juan lo bautizaba en el río Jordán. Dice claramente el verso 8, yo la verdad os he bautizado con agua, pero él lo bautizará con Espíritu Santo. Juan sigue bautizando personas, pero sigue diciendo que viene uno tras él que es más fuerte que él, ¿verdad? Y él se está refiriendo a Jesús. Podemos ver a Hechos 1:5, a Isaías 44:3, a Isaías 2:28. Mire, es muy importante que tanto usted como yo aquí en este libro de Marcos veamos, nos demos cuenta la importancia del bautismo para ser parte de las filas del Señor, para ser hijo de Dios. La importancia de bautizarnos. Hoy en día se dice, levanta la mano, repite conmigo esta oración y ya te declaran hijo de Dios, que ya tú eres cristiano, ¿verdad? Pero realmente el bautismo de Juan con agua era simbólico, aunque servía. ¿Por qué decimos que era simbólico? Él servía. Lo que pasa era que el que venía atrás de él era el que iba a hacer la cosa, ¿verdad? Ya realmente, vamos a decir, de otra manera, podríamos decir, llamarle, o por lo menos era lo que se iba a requerir. Entonces, el bautismo de Juan en agua era simbólico, aunque servía. Únicamente Jesús bautizaría con Espíritu Santo y solo después de su exaltación tras la ascensión. Cuando entra en vigencia, es muy importante entender este bautismo. Inmediatamente Jesús muere y se va, pero vuelve, ¿verdad? Entonces, usted y yo tenemos que bautizarnos ahora para perdón de pecado. Te diría, pero el de Juan era para perdón de pecado. Sí, era para arrepentimiento para perdón de pecado. ¿Usted entiende? Hoy nosotros, aunque sí nos tenemos que arrepentir, que es lo mismo prácticamente, pero el bautismo lleva un sello para perdón de pecado. ¿Por qué decimos esto? Si usted me acompaña a Hechos 2:38, podríamos ver algo. Acompáñeme. Hechos 2:38. Vamos a ver. Hechos 2:38. Aquí lo tenemos. Perdón. Mire. Dice
Hechos 2:38. Vamos a leer el 37 para entenderlo mejor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué podemos ver? Juan realmente el bautismo, ¿verdad? Conllevaba arrepentimiento. Aquí también lleva arrepentimiento, pero dice que ellos, Pedro le dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La importancia de entender el bautismo, que hay que hacerlo, que es el punto que yo quiero hablar, que no es que te arrepientas nada más. Aquí Pedro le dice a los mismos judíos ahí: hemos matado a Cristo, hemos matado al Señor, ustedes lo han matado. Ustedes. Vamos ahora, ¿qué hacemos entonces? Arrepentidos y bautícense. Él no solamente le dijo arrepentidos, como era Juan. ¿Me entiende el punto? Que Juan nada más arrepiéntanse para el perdón. No. Aquí le dice ahora arrepentidos y bautícense para perdón de los pecados. Entonces aquí realmente Jesús vincula la profecía de Juan con el día de Pentecostés. Podemos ver a Hechos 1, 5 y 8. Ahora bien, Juan dice: yo los bauticé con agua, pero él los va a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Mucho más claro, mejor todavía. Juan dice: yo los bauticé con agua. Dice, dice aquí, 8, yo la verdad os he bautizado con agua, pero él lo bautizará con Espíritu Santo. ¿Y cómo? Cuando usted viene y se arrepiente y se bautiza para el perdón de su pecado. O sea, yo lo mojé por fuera, pero él lo va a llenar por dentro, prácticamente, ¿verdad? No es con el Espíritu Santo como que fuera algo que te acompaña. Es que el Espíritu Santo, como si te metiera en él, como un río en que te envuelve, te va a llenar. Pero la importancia de venir al Señor, arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para entonces venir con el verso 9, donde vamos a ver ahora el bautismo de Jesús, donde Juan lo bautiza. Señores, gracias por su sintonía. Me siento contento. Ya empezamos el libro de Marcos. Usted tiene todos sus apuntes ahí. Solamente tiene que verificarlo. Nunca se lleve de lo que yo estoy diciendo fuera de lo que es la palabra. Por eso le he citado la Biblia, siempre se la cito, para que usted vea todos los versículos y capítulos. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.